les bendiga, mis amados hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes por este medio, compartiendo mi cuaderno espiritual. Este mes hemos estado hablando acerca del pecado. Y este mes estamos hablando acerca del pecado. ¿Por qué? Porque si queremos tener una correcta visión para nuestra iglesia, debemos entender qué es lo que motiva esta visión. Esta semana estamos hablando acerca de que, hablando del pecado, un poco es demasiado. El pasaje de hoy lo encontramos en 1 Corintios 5:11, donde dice: mas ahora os he escrito que no os asociéis con ninguno, que llamándose hermano sea fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. La disciplina que Dios ordena que su iglesia aplique al que no se arrepiente debe ser una de cierta clase y debería ser ejercida dentro de ciertos límites. Estos versículos indican algunos tipos de pecados que requieren disciplina y nos explican además cómo debería aplicarse esta disciplina. Los creyentes fieles no debemos mantener una relación estrecha con los hermanos creyentes que practican persistentemente esos graves pecados que se mencionan ahí. Si los culpables no escuchan el consejo y la advertencia de 2 o 3 hermanos en Cristo, y si aún toda la iglesia o de toda la iglesia, deben ser echados de la comunión de la iglesia. No debe permitírseles participar en ninguna actividad de la iglesia: cultos de adoración, escuela dominical, clases de estudio bíblico, reuniones sociales o centros de acción. Es obvio y de la mayor importancia que no se les debería permitir tener ninguna posición de liderazgo. Deberían ser separados completamente de la comunión individual y corporativa de otros cristianos, incluyendo, como lo dice nuestro pasaje, aún el comer juntos. No se hace ninguna excepción. Debe ser echado aun si la persona sin arrepentimiento es un amigo íntimo o miembro de la familia. Si es un creyente verdadero, no perderá la salvación por causa de ese pecado, pero sí va a perder la comunión con sus hermanos de la fe, a fin de que no los contagie con su maldad y para que sufra las consecuencias de su pecado. El dolor de este aislamiento tal vez lo lleve a enmendar su situación. Si esperamos demasiado tiempo, todo el organismo, todo el cuerpo quedará infectado por una enfermedad y será demasiado tarde para que el tratamiento surta efecto para su bien. Es decir, que ninguna iglesia es lo suficientemente saludable como para resistir el contagio del pecado persistente en medio. Del mismo modo que la cesta de manzanas más saludables y nutritivas no pueden resistir los efectos nocivos de ni siquiera una sola manzana podrida. La única solución en ambos casos es la separación. Aparentemente la iglesia de Corinto había cesado de tener comunicación con los inconversos en vez de con los creyentes que estaban practicando esos pecados. El apóstol les aclara que hacer eso pues es imposible a menos que te vayas del planeta. Además, el pecado de fuera de la iglesia no es con mucho tan peligroso para la iglesia como el pecado dentro de la misma membresía. Quizás su respuesta equivocada reflejaba también su disposición a tolerar el pecado como iglesia, y su forma de tratar a los inconversos había indicado su arrogancia espiritual. Debemos estar en el mundo y tener contacto con los inconversos o nunca podremos evangelizarlos. El pasaje hace referencia a los que se llaman hermanos, que son una amenaza para el bienestar espiritual de la iglesia, y por eso dice: no se junten con ellos. No podemos saber quién es y quién no es un verdadero creyente, pero la disciplina hay que administrarla a todo el que profesa ser cristiano. Y puesto que nosotros no podemos distinguirlos, la cizaña debe ser tratada como trigo, es decir, todo el que lleva el nombre de Cristo debe sujetarse a la disciplina de la iglesia. Pablo indica claramente que la excomunión de la iglesia no está limitada solo a los casos de un pecado extremo, sino que habla del fornicario, del avaro, del idólatra, del maldiciente, del borracho, del ladrón. La iglesia en Corinto tenía miembros que practicaban esos pecados. Aparentemente muchos de ellos eran difamadores o calumniadores, que hablaban mal de los otros miembros de otros grupos, que probablemente despreciaron a Timoteo cuando llegó para ministrarlos. Había borrachos, había defraudadores, y toda la epístola nos recuerda la capacidad pecadora de los creyentes.
Todos los que se portaban así tenían que ser expulsados de la congregación. ¿Por qué? Porque hablando del pecado un poco siempre será demasiado. Que el Señor les bendiga.